Entonces, si introducimos todos estos datos a la calculadora, nos va a salir 254,84 metros, ¿sí? Lo mismo en la fórmula. Estas son fórmulas que están en el texto. Fórmula para encontrar la altura máxima, fórmula para encontrar la distancia máxima. Como es altura, entonces se lo pone con Y, como es distancia con X. Y el tiempo de vuelo es el tiempo total, ¿no? Entonces aquí usted tiene que saber diferenciar. Esta BI es velocidad inicial, obviamente esta velocidad inicial tiene que estar al cuadrado. El ángulo es el ángulo con el cual se lanza el proyectil, ¿no? Entonces usted tiene, por ejemplo, ahí está la línea ahí está la línea de tierra, entonces alguien lanza un proyectil y siempre hay un ángulo, entonces ese es el ángulo, ese ángulo con el cual se lanza, entonces ahí entra en toda la fórmula, ¿sí? ¿Qué más se debe aclarar? Se debe aclarar que la gravedad siempre es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta velocidad I, por lo general, 2 velocidad I. Aquí está el doble, 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo, dividido entre la gravedad, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, es velocidad inicial al cuadrado por el seno doble del ángulo, es decir, 2 por 15, por así decirlo. En este caso 45 sería 100 al cuadrado por seno por 2 por 45. Todo eso dividido entre la gravedad, ¿sí? Entonces, esos son los datos correctos. Otra aclaración que hay que hacer y debo hacerlo inmediatamente. Acá, señores, acá en lo que es movimiento compuesto, les había dicho que son dos movimientos, ¿no? El movimiento parabólico, también llamado movimiento compuesto, tiene dos movimientos. Uno vertical, que se hace con las fórmulas de caída libre, y otro horizontal, que se hace con las fórmulas de MRV. Ahí, aquí tengo que hacer la aclaración, entonces esto de acá no existe, o sea, no es MRV, es MRU, por favor. Entonces hago la aclaración. El movimiento parabólico, que es un movimiento compuesto, está formado por dos movimientos, uno vertical. Todo lo que es vertical se utiliza la fórmula de caída libre y uno horizontal que se utiliza la fórmula de MRU, nada más, MRU, ¿sí? Anteriormente le había dicho que era MRV, pero no, eso está incorrecto, entonces esto acá lo borro y lo correcto es decir solamente MRU, ¿sí? Entonces, señores, eso por favor, ¿ya? Eh, Movimiento compuesto formado por dos movimientos. El vertical se hace con la fórmula de caída libre y el horizontal con la fórmula de MRV. MRU, nada más. Sí, MRU. Entonces, en MRU solamente ahí está esta fórmula, ¿no? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces, esa aclaración más tengo que hacer, señores. Vuelvo a repetir, el movimiento compuesto está formado por dos movimientos, uno vertical y uno horizontal. El movimiento vertical es con las fórmulas de caída libre, el movimiento horizontal es las fórmulas de MRU, ¿sí? Esa aclaración también tenía que hacerla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es darle uso a la máquina para que usted se convenza de que salen estos resultados, ¿sí? Entonces debemos acordarnos de esta fórmula, reemplazamos los datos y vamos a nuestra máquina virtual, a la calculadora virtual digital, entonces decimos, ¿no? Era la velocidad inicial que era 100 al cuadrado por el seno de 45 y también tenía que estar al cuadrado, ¿sí? Abajo era dos veces por la gravedad, 2,981. Entonces, eso de ahí es la fórmula. Y les dije que iba a salir 254,84, ¿no? Entonces, igual, ahí está, 254,84. Siempre utilizamos dos decimales, ¿sí? Entonces, señores, eso usted tiene que tenerlo bien en cuenta y por eso nuestro resultado es 254,84, ¿no? Esto de acá. Ahí. Entonces ya nos convencimos de que ese es el verdadero resultado. Ahora acá, esto de acá, entonces nosotros tenemos que acordarnos, ¿no? Aquí lo que a veces cuesta es elevar el seno de 45 al cuadrado. Depende de su calculadora, ¿no? En su máquina, por ejemplo, está lo que es seno de 45, se cierra el paréntesis y recién se eleva al cuadrado, ¿no? Entonces esto, como le dije, igual a 254,84. Entonces ahora vamos con lo que es esto de acá. Este resultado, todo esto cálculo lo introducimos en la calculadora y nos tiene que salir 1019,36. Entonces hay que acordarse de qué dato debemos introducir. Velocidad inicial al cuadrado por el seno doble de 45 y todo eso dividido entre la gravedad, ¿sí?
Entonces eso lo introducimos a la máquina, borramos todo esto. Esta tecla siempre nos facilita todo, ¿no? La tecla que dice tecla de fracción. Entonces 100 velocidad inicial al cuadrado por el seno, el doble del ángulo, es decir, 2 por 45. Todo eso dividido entre la gravedad 9.81. Y les decía que nos debe salir 1019.36. Y efectivamente, 1019.36. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado. El seno doble del ángulo, es decir, 2 por 45. Y dividido entre la gravedad 9.81. 1019.36. ¿Sí? Entonces, eso ya ahí está el resultado. Y por último, verificamos esto de acá, el tiempo de vuelo, ¿no? Que es 2 veces 2 por la velocidad iniciada por el seno del ángulo, todo eso dividido entre la gravedad. Entonces, como les digo, siempre la calculadora con que tenga la tecla de fracción nos ayuda bastante en muchos cálculos. Hay otras calculadoras que no tienen porque son sencillas, pero también se puede hacer lo que hay que hacer otro procedimiento, ¿no? Entonces aquí la respuesta nos sale 14,41. Como es tiempo, obviamente hablamos de segundos. Entonces vamos y corroboramos. Tecla de fracción. 2 veces la velocidad inicial. 2 por 100, ¿no? La velocidad inicial es 100. Por el seno del ángulo. El ángulo es 45. El ángulo de mayor alcance, ¿no? Nunca nos dijeron que el ángulo era 45. Solo nos dijeron que era el ángulo de mayor alcance. Y nosotros, de acuerdo a la información del tema, del movimiento parabólico, el ángulo de mayor alcance es el ángulo de 45 grados. Todo eso dividido entre la gravedad y les dije que nos tenía que salir 14,41. 14,41, obviamente segundos, ¿sí? Entonces ahí está, señores, se acabó lo que es el cuarto ejercicio, ¿sí? El cuarto ejercicio, todo esto, todo lo que está acá, ¿no? El tercer ejercicio era todo esto. Recuerde que habíamos hecho una respuesta corta y ya luego también habíamos hecho todo el análisis, ¿no? Y por qué tiene esas características, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con los dos últimos ejercicios, que es el ejercicio 5 y ejercicio 6. Entonces, en el ejercicio 5 dice lo siguiente, ¿no? Es el último ejercicio que está en la página 61. Dice, un arquero lanza una flecha con una velocidad de 16 metros sobre segundo que forma 60 grados con la horizontal. Halla la velocidad de la flecha cuando pasa por su altura máxima. Ok, entonces debemos explicar la figura. Un arquero es uno que lanza una flecha con una velocidad de 16 metros sobre segundo. Esa es su velocidad. Con un ángulo de 60 grados, ¿no? Sobre la horizontal. Esta es la horizontal. Entonces en la horizontal formamos un ángulo de 60 y ahí apuntó, ¿no? Y ahí disparó, apuntó y disparó. Y lo único que quieren es que calculemos la velocidad acá, donde su altura es máxima. Cuando la altura es máxima, ahí quiere que calculemos la velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a resolver el ejercicio. El número del penúltimo, de la página 61. Entonces, repito, hay un arquero que lanza con una velocidad de 16 metros sobre segundo, un ángulo de 60 grados, ¿ya? Entonces nos piden que calculemos la velocidad acá, en este punto, donde la altura es máxima, ¿sí? Entonces, los datos, velocidad inicial 16 metros sobre segundo, el ángulo es 60 grados y quieren que calculemos la velocidad ahí, es decir, la velocidad inicial en X, ¿ya? Para esto hay que explicar lo siguiente. Esta gráfica está en su texto. Entonces, esta gráfica de acá hay que entenderla, señores, porque si no la entendemos nos va a complicar muchas cosas. Y si la entendemos, pues vamos a entender varias cosas más, ¿sí? Como les decía, todo lo que es vertical se utiliza con las fórmulas de caída libre, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice movimiento vertical de caída libre, ¿sí? Todo lo que es vertical. Ahora, todo lo que es horizontal se utiliza con las fórmulas, le había dicho, de MRU. Eso es lo correcto, MRU. Repito que me estaba equivocando diciéndole que era MRV, pero no. Lo correcto es que todo lo que es horizontal es MRU. Entonces, en esta gráfica nos da a entender que siempre la velocidad horizontal es la misma. Mire, velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial acá y acá. O sea que la velocidad horizontal, que aquí se denomina velocidad inicial en X, siempre es la misma en todo el trayecto. No cambia, no cambia, no cambia, no cambia y no cambia.
Recuerde que esta velocidad de movimiento parabólico pues es una velocidad y esa velocidad está compuesta por dos velocidades, una vertical y una horizontal, ¿no? Aquí lo que está con rojo es la velocidad real. Esa velocidad real se descompone en dos, en velocidad vertical y en velocidad horizontal. La velocidad vertical difiere, aquí por ejemplo es velocidad inicial en y, velocidad 1 en y, velocidad 2 en y, o sea que no son las mismas las velocidades verticales. ¿Sí? Aquí hay velocidad 3 en Y, velocidad 4 en Y. Entonces no es lo mismo. Pero lo que sí es lo mismo es las velocidades horizontales. ¿Sí? Entonces hay que aclarar también que acá punto máximo, en el punto máximo, la velocidad en Y es igual a cero. Porque es máximo, obviamente ya no sube más, ¿no? Ya no asciende, ya no sube más. Entonces esa es la velocidad en Y, es cero, obviamente, ya que no sube más, ya que es lo máximo que pudo subir, entonces la velocidad en Y es cero, ¿sí? Entonces, si alguien nos pide calcular la velocidad en este punto, prácticamente nos piden calcular solamente la velocidad horizontal, porque la velocidad vertical es cero, ¿no? Entonces, esa aclaración. Aquí, velocidad inicial en X, velocidad horizontal, velocidad horizontal, velocidad horizontal. La velocidad horizontal, y aquí en fórmula es velocidad inicial en X, ¿sí? Entonces, ese entendimiento tenemos que lograr. Y resulta que, como quieren que calculemos la velocidad acá, ya les dije que aquí la velocidad inicial es, aquí podemos decir, ya después, o acá podemos anotar, a ver, vamos a anotar acá con verde. Un punto, en un lanzamiento, ahí está la línea horizontal de la Tierra, en un lanzamiento, cuando tenemos la máxima altura, este es el valor de Y, aquí hay dos velocidades, ¿no? La velocidad Y es igual a cero. Y aquí la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X. ¿Sí? Esa aclaración vamos a hacer. Esto aquí lo voy a borrar para que se entienda. Entonces, en el punto máximo de una parábola, señores, insisto, la velocidad vertical o la velocidad y es igual a cero. Y la velocidad horizontal es igual a la velocidad inicial en X, ¿sí? Entonces, por favor, bajo ese análisis, entonces nosotros ya resolvemos, ¿no? El ejercicio es corto, pero el análisis es interesante y usted debe dominarlo. Entonces la fórmula dice, ¿no? Esta fórmula de su texto, la velocidad inicial en X es igual al coseno del ángulo por la velocidad inicial. Entonces repito, la velocidad inicial en X es igual al coseno del ángulo por la velocidad inicial. Entonces lo único que hacemos es reemplazar por coseno, ¿cuánto es el ángulo? 60, ¿no? Esa persona, ese arquero, ese que dispara con la flecha, tiene un ángulo de 60. Entonces coseno es 60 por la velocidad inicial. Y de acuerdo al problema nos dijeron que la velocidad inicial es 16 metros sobre segundo. Entonces coseno de 60 por 16 sale 8 metros sobre segundo. ¿Listo? Y se acabó el problema, el penúltimo problema. Entonces, señores, vuelvo a recalcar porque esto es importante. En un movimiento parabólico, cuando se alcanza la mayor altura, aquí obviamente existe una velocidad. Esa velocidad está compuesta por dos, una velocidad en Y y una velocidad en X. La velocidad en Y es siempre cero, porque alcanzó su máximo alcance. Si fuera 3, entonces seguiría subiendo, ¿no? Pero como es su máximo alcance, por eso la velocidad vertical es cero. Y la velocidad horizontal siempre va a ser la misma, la velocidad horizontal o la velocidad inicial en X. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por eso la importancia de entender esta gráfica, que también está en su texto, ¿no? Y por algo también les dije que lo hagan en su cuaderno. Algunos lo escribieron, algunos lo fotocopiaron y lo recortaron, algunos recortaron su texto y lo pegaron, ¿no? Pero la importancia de esa gráfica. Muy bien, vamos con el último ejercicio, señores. Este último ejercicio es el ejercicio 6 y está en la página 62. Y dice, una manguera de incendio se sujeta en el piso de modo que la boquilla forma 37 grados con el piso. ¿Con qué velocidad la manguera expulsa el chorro de agua si la velocidad de este en la altura máxima es de 8 metros sobre segundo? Muy bien. Hay una manguera con un ángulo de 37. ¿Quieren saber con qué velocidad sale el agua de esa manguera? Si lo único que nos da a entender que en la altura máxima su velocidad es 8 metros sobre segundo. Entonces, otra vez el análisis de hace rato. Hay una manguera, vamos a poner una gráfica, hay una manguera, aquí está el nivel del suelo, y una manguera que está botando agua, ahí está la manguera, ¿sí? Entonces, esta manguera resulta que
que está en el piso, como las mangueras de jardín, yo estaba botando agua, ¿no? Y resulta que la velocidad, aquí la velocidad nos están diciendo que es 8 metros sobre segundo. Ahora quieren saber cuánto es la velocidad que sale el agua acá, ¿sí? Y no nos olvidemos que aquí es 37 grados. Entonces, imaginemos que aquí hay el típico edificio, se está quemando algo, por así decirlo. Entonces aquí hay un edificio, entonces, la manguera del piso llega hasta ahí, ¿no? Entonces, dice que hay una manguera de incendio, vamos a leer el problema. Hay una manguera de incendio, aquí está la manguera, que se sujeta en el piso de modo que la boquilla forma 37 grados, o sea que la boquilla de la manguera con el piso es 37 grados. ¿Con qué velocidad la manguera expulsa el agua? O sea, ¿con qué velocidad sale el agua de acá? No sabemos la velocidad, pero nos dicen que la velocidad del agua en el punto máximo es 8 metros sobre segundo, ¿sí? Como les dije, en este punto de acá, si hay velocidad, solamente hablan de la velocidad horizontal, que es esta velocidad inicial en X. En ningún momento nos están diciendo, hey, la velocidad horizontal es 8 metros sobre segundo. Solo nos dicen que la velocidad aquí es 8 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces nosotros, de acuerdo a ese análisis, decimos, esos 8 metros sobre segundo es la velocidad inicial en X o la velocidad horizontal, como usted quiera llamarlo, ¿sí? Entonces, esto lo voy a recortar para que lo haga más grande esta gráfica. Lo vamos a transportar aquí. Ahí va a estar tranquilo, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra gráfica de problema y que esté ahí, ¿no? Ahí no estorba a nada, a nadie. Muy bien, ahí está. Entonces, señores, esa es la gráfica del problema. Entonces, nosotros la vamos a calcular la velocidad con el cual sale el agua, ¿sí? Entonces, damos uso a otra vez la fórmula. Velocidad inicial en X es igual al coseno del ángulo por la velocidad inicial. Damos la vuelta, este signo significa dar la vuelta. Todo lo que está a la izquierda aparece a la derecha y todo lo de la derecha aparece a la izquierda. ¿Por qué? Porque vamos a despejar velocidad inicial. Este coseno del ángulo viene a dividir acá. Entonces, velocidad inicial, aquí está. Velocidad inicial en X, es decir, la velocidad horizontal dividido entre el coseno del ángulo. ¿Listo? Ahora igualamos. Velocidad inicial en X, 8 metros sobre segundo. Aquí está, ¿no? De acuerdo a este análisis de la gráfica, en este punto solamente hay una velocidad y es la velocidad horizontal, porque la velocidad vertical vale 0. Entonces, la velocidad horizontal es 8 metros sobre segundo dividido entre el coseno del ángulo. ¿Coseno de cuánto? De 37. Porque la boquilla de la manguera con el piso hace un ángulo de 37 grados. ¿Sí? Entonces hacemos 8 dividido entre el coseno de 37 y nos sale 10,01 metros sobre segundo. O sea, señores, que esta manguera tiene una velocidad de 10,01 metros sobre segundo. Y ahí está, ya lo calculamos. Y obviamente al llegar al punto máximo pierde velocidad, ¿no? Y llega con 8, ¿no? Sale con 10 y llega con 8, obviamente, ¿no? Entonces ahí, señores, está todo su problema, todo su práctico del movimiento parabólico, ¿sí? Entonces también hacerles recuerdo que por favor envíen su examen de movimiento parabólico, va de movimiento de caída libre, de los 5 ejercicios que ya le había mencionado. Vuelvo a repetir las tareas. En física son 6. Número 1, tema de caída libre. Número 2, 10 ejercicios de caída libre. Número 3, práctico teórico de caída libre, 9 preguntas. Número 4, tema de movimiento parabólico. Número 5, todo este práctico, resuelto por el profesor Roger. Y número 6, que les había dicho al principio, que deben hacer el práctico teórico del movimiento parabólico, ¿sí? Me refiero, a ver, voy a buscarlo, me refiero a este práctico. A este de acá, ¿sí? Entonces esas son las 6 actividades, obviamente, y la séptima sería su examen, ¿no? Número 1, tema de caída libre. Número 2, 10 ejercicios de caída libre. Número 3, práctico teórico de caída libre. Número 4, tema de movimiento parabólico. Número 5, práctico de 6 ejercicios que ya lo resolví. Número 6, este práctico teórico de movimiento parabólico.
Y la tarea número 7, que en realidad es su examen, número 7, su examen, ¿sí? Eso es todo, señores. Chao, chao.